The Mason Creek Lagerstätten lleva el nombre de un afluente del río Illinois, al suroeste de Chicago, el cual fluye cerca de la ciudad de Morris, condado de Grundy, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Las concreciones fosilíferas se encuentran en un área de 150 kilómetros cuadrados que abarcan varios condados. Cuando se encuentran in situ, las concreciones ocurren dentro de los 3 a 8 metros inferiores del miembro de lutita de Francis Crick. Baird, en 1979, afirmó que Francis Crick Shale Member se depositó en 290 millones de años, mientras que trabajos y revisiones posteriores utilizaron una edad de 296 millones de años basados en Harlan de 1982. Sin embargo, casi toda la literatura posterior en una edad de 306 a 311 millones de años. La última edad se basa en estudios que utilizan datos palinológicos y paleobotánicos, que indican una edad que equivale a la parte superior de la etapa moscoviana, cuya cima se ha fechado en 307 millones de años. Fueron los coleccionistas aficionados quienes descubrieron los lechos fósiles de Mason Creek y recolectaron la mayoría de los fósiles desde allí hasta el presente, lo que hace que este depósito de fósiles sea bastante único. Habría sido casi imposible para los paleontólogos profesionales, especialmente los pocos que había a mediados del siglo XIX, recolectar la gran cantidad de especímenes fósiles que los aficionados pudieron reunir. Los coleccionistas aficionados prestaron generosamente o entregaron ejemplares a los profesionales. Rollin Chamberlain, profesor de la Universidad de Chicago a principios del siglo XX, resumió los esfuerzos de un coleccionista aficionado de fósiles, Ralph Lacow, de Pensilvania, que también se aplica a otros coleccionistas de Mason Creek. Desafortunadamente, las actividades de estos primeros recolectores de Mason Creek, incluidos los agricultores locales, los mineros de carbón y los presidentes de bancos, están mal documentadas, y su principal contribución se ha olvidado en gran medida. Sin embargo, como resultado de su diligencia, algunos de los paleontólogos más famosos de los siglos XIX y XX estudiaron la biota fósil de Mason Creek. La localidad de Mason Creek, recolectada más temprano, está situada en Weaponsea Township, en la granja del sureste de Morris, colonizada por primera vez por Seneca Benson en 1830. El sitio de la granja de Benson fue probablemente explorado por primera vez en busca de fósiles en 1857 por Joseph Eben, un coleccionista aficionado. A pesar de que los fósiles de esta zona se conocen desde el siglo XIX, no fue sino hasta que se comenzó a extraer masivamente el carbón de la zona en 1940 que se le dio importancia a este Lagerstätten. Durante aproximadamente 40 años, más de 83 minas de pozo y 15 minas a cielo abierto fueron exploradas por varias empresas que comercializaban dicho recurso, provocando así la acumulación de toneladas de escombros que contenían fósiles que fueron colectados durante décadas por recolectores e investigadores. En desgracia para la investigación paleontológica, la mayoría de las minas de este sitio fueron cerradas y rellenadas en la década de los 90, así que las localidades en donde se puede colectar actualmente son sumamente reducidas. Los hallazgos fosilíferos se agregaron a enormes colecciones en instituciones norteamericanas, tal como el Field Museum of Natural History de Chicago, Estados Unidos, y el Royal Ontario Museum en Toronto, Canadá. Respecto a la tafonomía de Mason Creek, se sabe que los fósiles se conservan como moldes comprimidos de forma variable dentro de concreciones sideríticas. Las concreciones son estructuras que pueden ser esferoidales, ovoides o discoidales, las cuales se forman normalmente por la precipitación de calcita o siderita, y muchas veces engloban fósiles en su interior. La siderita, por otra parte, es un mineral compuesto de carbonato ferroso. La manera en la que se forman estas concreciones y las vías tafonómicas antes, durante y después del crecimiento de la concreción se siguen estudiando en la actualidad. Hasta este momento es importante señalar que el mecanismo de muerte que causó la mortalidad de los organismos de Mason Creek aún no está claro, pero se sospecha que los animales acuáticos generalmente murieron como resultado de incursiones episódicas de agua dulce turbia durante los periodos de inundación. Esto se sabe
gracias a que en el registro fósil se ha encontrado evidencia de intentos de escape de bivalvos y otros organismos. Posterior a la muerte de los organismos, se cree que la entrada de sedimentos terrígenos de manera rápida y constante de los bosques de turbera de las tierras altas creó el escenario ideal para enterrar la materia orgánica y los cadáveres rápidamente, evitando así la eliminación y retardando el proceso de descomposición de los organismos. Estos altos flujos de suministro de sedimentos terrígenos también tuvieron el efecto secundario de sobresaturar el agua de los poros con suficiente hierro intersticial para la formación de siderita. Aquí se crean dos escenarios posibles. Químicamente hablando, en condiciones marinas normales, la pirita es el principal precipitado de hierro reducido, ya que es termodinámicamente y cinéticamente favorable para que el hierro forme minerales de sulfuro sin la necesidad de la precipitación de carbonatos. Sin embargo, en ambientes que carecen de sulfato, como el agua dulce o sistemas marinos donde se agota el sulfato, el carbonato de hierro, que es la siderita, precipitará preferentemente. Respecto a la descomposición de los tejidos blandos, probablemente fue retardada tanto por la poca disponibilidad de oxígeno como por la actividad bacteriana. Las señales isotópicas de oxígeno, carbono y azufre indican que las condiciones ambientales cerradas empezaron a carecer de sulfato, cambiando rápidamente la precipitación de pirita a siderita y obligando a la metanogénesis a convertirse en la vía metabólica dominante para las bacterias anaeróbicas. Hay que recordar que la metanogénesis es el paso final en la descomposición de la materia orgánica y que los metanógenos son organismos estrictamente anaerobios que mueren en presencia de oxígeno. Por eso es importante mencionar la poca disponibilidad de oxígeno. Posteriormente, se postula que la fermentación del metano fue la que dio el paso para la formación de protoconcreciones, al suministrar el carbonato requerido para que se forme la siderita diagenética. Después de la litificación, los minerales que incluyen caolinita, galena y esfalerita terminaron por llenar las grietas de los fósiles, aunque no se sabe si esto ocurre durante la diagénesis tardía o como resultado de la meteorización. Otro dato importante a mencionar es que la distancia de la paleocosta también afectó considerablemente la fidelidad de conservación de los organismos. En este caso, por ejemplo, las concreciones que se encuentran cerca de la desembocadura paleocostera son ricas en fósiles de tejidos blandos, mientras que las áreas hasta 50 kilómetros al oeste de esta se caracterizan por concreciones que conservan solo pequeñas conchas de bivalvos o que son estériles. Estas últimas áreas mencionadas se caracterizan por presentar altos niveles de bioturbación, que reflejan la presencia de mareas en el pasado, las cuales probablemente ralentizaron la formación de concreciones al airear o permitir la entrada de aguas marinas ricas en sulfato en el sedimento. Este fenómeno puede explicar la variación tafonómica denominada discontinuidad tafonómica observada dentro del miembro de lutita de Francis Crick. Entonces, en resumen, la secuencia hipotetizada de eventos requeridos para la preservación en concreciones de siderita consiste en 3 pasos. En primer lugar, después de que ocurra un entierro rápido, la descomposición de los organismos va a crear un microambiente geoquímico alrededor y se va a agotar el sulfato intersticial. En segundo lugar, la precipitación de siderita va a crear una protoconcreción que actúa para sepultar al organismo a la vez que resiste la compactación. Y por último, se va a completar la litificación de la concreción, en donde los minerales secundarios van a poder precipitar y llenar los vacíos que dejan los tejidos en descomposición. Ahora que ya vimos todo el proceso de conservación, que va desde la muerte del organismo, la fosilización, hasta la formación de los estratos rocosos dentro del registro geológico, es que podemos notar que Mason Creek contiene un registro muy completo, por lo tanto es que se considera como un fósil Lagerstätten. Pero, ¿qué tipo de Lagerstätten? El Francis Creek Shale durante mucho tiempo se ha considerado como un Lagerstätten de conservación,
Esto debido a que es reconocido por la exquisita preservación de sus diversos organismos de cuerpo blando dentro de las concreciones de siderita. Sin embargo, debido a la gran cantidad de organismos que se han encontrado en la formación, también puede ser considerado como un Lagerstätten de concentración. La flora y fauna del Mason Creek es excepcionalmente diversa, pues cuenta con más de 350 especies de fósiles de plantas y más de 465 especies de fósiles de animales. Gran parte de la literatura relacionada con el Mason Creek considera la biota en términos de dos faunas separadas. Históricamente, estas biotas se basan en comunidades que se encuentran en distintas localidades geográficas. Los organismos de agua dulce constituyen la fauna de Braidwood, mientras que una asociación de animales marinos predominantemente estenoalinos se conoce como la fauna de Essex. La fauna marina de Essex está dominada por nidarios, aunque también se encontraron algunos artrópodos, poliquetos, lobopodios, quitones, holoturias, peces, condrictios, lampreas, cefalópodos y el famoso monstruo de Tully. Esta fauna, aunque claramente es marina, no es típica de una comunidad de plataforma en Pensilvania, pues carece de algas calcáreas, esponjas, corales, braquiópodos articulados, crinoideos y trilobites. Organismos marinos sensibles a la salinidad, que habrían tenido dificultades para sobrevivir cerca de la desembocadura de un paleorrío. La biota de Braidwood está dominada por la flora, incluidas las colas de caballo, los licópodos y el material de lechos arborescentes. La gran diversidad de plantas se ha atribuido al lavado de material vegetal de toda la cuenca de drenaje de los ríos. Los fósiles de animales son significativamente más raros, pero se incluyen algunos reptiles e invertebrados como miriápodos, arácnidos, escorpiones e insectos, incluidos algunos de los primeros animales conocidos como cucarachas. Estas plantas y organismos representan el lavado alóctono de sus ecosistemas terrestres río arriba. De hecho, solo los bivalvos y algunos anfibios se consideran representantes autóctonos de una biota de agua dulce. Sin embargo, la mala conservación de los bivalvos dificulta su identificación. Además, su presencia con organismos marinos conocidos, como los poliquetos, demuestra que no son buenos indicadores de agua dulce. Los anfibios tampoco son buenos indicadores. Se sabe que algunos anfibios del Devónico son marinos y las formas carboníferas tenían la capacidad de dispersarse a través de estos ambientes costeros y pueden haber desovado allí. Algo que ha generado mucho debate entre la comunidad científica es que no existe evidencia de una diferencia real entre los organismos fósiles de ambos sitios. Esto porque muchos organismos pertenecientes a la fauna de Braidwood son en realidad estenoalinos, lo que disminuye el argumento a favor de una biota de agua dulce. De hecho, la mayoría de los grupos principales que se encuentran en esta localidad podrían tolerar diversos grados de salinidad. De acuerdo con investigaciones recientes, lo más seguro es que Mason Creek representa un ambiente marino salobre, y las áreas que se han identificado como de agua dulce sean en realidad parte de la bahía más cercana a la paleocosta, área que muy probablemente haya sido influenciada por la descarga de agua dulce de los ríos cercanos. Como conclusión, el Mason Creek Lagerstätten es uno de los depósitos mejor conservados y documentados que se tienen. No solo destaca por la increíble conservación del material fósil, en donde se preservaron incluso partes blandas, sino que también por la cantidad de material que se ha obtenido desde que se descubrió. Actualmente se siguen estudiando tanto la biota como la taxonomía del sitio, pues aún en pleno siglo XXI se tienen ciertas controversias que han generado debate entre la comunidad científica. Tal es el caso de las características originales del sitio de deposición y la diferencia entre las faunas en las que se dividen los hallazgos.